Señor presidente, señoras y señores diputados, tomo la palabra en esta tribuna para defender un proyecto de ley en el que damos efectividad a la voluntad de Su Majestad el Rey de abdicar en favor de su sucesor y damos cumplimiento a la voluntad constituyente que estableció claramente el procedimiento a seguir en este caso. Y como ocurre y debería ocurrir cuando un país cumple con su norma fundamental, afrontamos este trámite con la naturalidad que supone seguir las reglas que en ella acordamos, en un marco de normalidad constitucional en el que toma su fundamento la norma que hoy debatimos y el trámite que en esta jornada afrontamos. Un marco en el que adquiere sentido la continuidad de las instituciones como un síntoma de estabilidad y de madurez democrática. Señorías, tenemos hoy el compromiso de atender el mandato constitucional del artículo 57.5, donde se nos pide que ratifiquemos la voluntad ya expresada por Su Majestad el Rey don Juan Carlos de abdicar su corona. Se trata, pues, de aprobar una ley orgánica que no dice sino que el Rey abdica la corona de España y que dicha abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley. Afortunadamente, al no existir dudas sobre el orden de la sucesión ni sobre la persona del sucesor, no ha sido necesario añadir ni una sola palabra más al texto que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que añade esta ley a los hechos ya conocidos? El Rey ya ha presentado su abdicación. Los españoles la conocen. Ahora lo que aguardan es a que nosotros la habilitemos y pueda iniciarse el proceso sucesorio. Señorías, no cambian los hechos, pero sí su formulación jurídica y constitucional. Ocurre que la abdicación que nos ha comunicado Su Majestad el Rey es una condición necesaria, pero no suficiente. La Constitución quiere que esa decisión sea ratificada por el órgano que representa a la soberanía nacional. No estamos aquí, pues, para modificar los hechos, sino para subrayar con nuestra ley que en España contamos con una monarquía parlamentaria, es decir, una democracia en la que todo cuanto afecte a la corona, como todo lo que atañe a las instituciones del Estado, exige la intervención de las Cortes. Son las Cortes españolas las que proclaman al Rey, le toman juramento, reconocen al príncipe, proveen a la sucesión cuando falta un heredero, nombran regente, tutor, etc. Por eso, porque somos una monarquía parlamentaria, lo que se nos pide hoy es que añadamos la condición necesaria que falta, es decir, que dejemos constancia de que las Cortes españolas conocen la abdicación del monarca y aprueban una ley que la hace efectiva. Esto, como saben, no es nuevo en nuestra historia. Todos los textos constitucionales que ha conocido España, desde nuestra primera Carta Magna de 1812, contemplaron la intervención de los representantes de la soberanía nacional en la abdicación del Rey. De hecho, las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876 exigieron una ley especial de las Cortes para que la abdicación fuera efectiva. Que dicha ley sea orgánica, como lo son todas las relativas a las instituciones centrales del Estado, se justifica por la especial trascendencia que encierra cuanto atañe a la sucesión de la corona. En suma, señorías, lo que se nos pide es que cumplamos el procedimiento que la Constitución exige para ratificar y hacer efectiva la decisión del Rey. Estamos, señorías, repito, ante un mandato constitucional y se espera que lo resolvamos con la misma naturalidad que todas las previsiones del proceso sucesorio. Quiero agradecer y aplaudir a todos los grupos de la Cámara que han anunciado ya su apoyo a esta ley, porque nos permite, además de cumplir con el mandato constitucional, ofrecer una imagen de seriedad y responsabilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
Nadie entendería que los españoles exijamos la aprobación de las Cortes para refrendar la abdicación del rey y, llegada la hora de otorgarla, nos negáramos a reconocerla. Señoras y señores diputados, esta es la materia que hoy nos ocupa y esta es nuestra responsabilidad. No estamos aquí para ninguna otra cosa. La forma política de Estado no está en el orden del día de esta sesión del Congreso de los Diputados. España es una monarquía parlamentaria con hondas raíces históricas porque así lo quieren los españoles, que dispusieron además en la Constitución que heredarán la corona los sucesores de don Juan Carlos. Lo quieren así porque ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y porque estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz, que es indispensable para el progreso y la prosperidad. Esta es la voluntad de los españoles tal y como está recogida en la Constitución, una voluntad inequívoca, que no está reñida con las críticas y que no nos corresponde a nosotros enmendar ahora, sino reconocerla tal como es decir, como la expresa la gran mayoría de nuestros compatriotas. No estamos haciendo sino sintonizar con el sentir de los españoles, los de 1978 y los de 2014, tal y como ellos mismos lo expresan. Señorías, después de la experiencia de estos 40 años, sería necesario estar ciego de obstinación para no reconocer los méritos que ha cosechado el rey que ahora nos deja, su empeño por encarnar la concordia de todos, su capacidad para ser el mejor símbolo de nuestra democracia en el mundo y, no lo olvidemos, el cuidado que ha puesto en la preparación de quien está llamado a sucederle. Pero repito, señorías, la forma política de Estado no está en el orden del día de esta sesión de la Cámara. Aquí, como he dicho al principio, nos corresponde atender al mandato constitucional del artículo 57.5. Señoras y señores diputados, el primer relevo en la jefatura del Estado que se realiza bajo la vigencia de esta Constitución tiene, además de su trascendencia intrínseca, el significado profundo de dar cuenta de que el gran acuerdo nacional que la Constitución plasmó continúa dando frutos. Actos como el de hoy y mayorías como las que van a respaldar esta ley lo prueban. Nunca en la historia de los 2 últimos siglos se ha producido la sucesión en la jefatura del Estado con la normalidad con que se produce esta. Muchas personas tal vez lamentan la abdicación del rey, otras la aplauden, pero a ningún español le intranquiliza, porque nadie considera que se haya producido un vacío en el poder ni que se haya abierto una etapa de incertidumbres. España permanece tranquila porque se apoya en la estabilidad de su sistema político y la solidez de sus instituciones constitucionales. Es en este marco de normalidad constitucional en el que debemos incardinar el significado del proceso que se abre con la aprobación de esta ley. Se da por vez primera cumplimiento a una previsión constitucional, la que establece la sucesión en la jefatura del Estado en un régimen de monarquía parlamentaria, y se hace en los propios términos de la Constitución. En este sentido, la importancia de la norma radica en que la sencillez de su contenido es la mejor prueba del correcto funcionamiento de los engranajes constitucionales en torno a la sucesión. Vista esta cuestión, no sería justo ni adecuado desconocer la singularidad de este momento ni dejar de recalcar ante esta Cámara lo que ha supuesto para nuestro país el reinado de don Juan Carlos, los casi 39 años en que ha desempeñado la jefatura del Estado, ni lo que suponen tanto su abdicación como la sucesión misma. Señorías, la página de la historia de España que hoy comienza a cerrarse
registra una transformación formidable de nuestro país. A veces lo olvidamos. Hace 39 años, España era una economía con un desarrollo medio, un país sin libertades fundamentales, una sociedad bastante cerrada sobre sí misma y un actor internacional aislado de sus vecinos y poco relevante en la escena internacional. Hoy, a pesar de las dificultades y de la larga crisis de estos últimos años, a pesar de todos los problemas que aún tenemos que superar, hoy España es una economía desarrollada, un país de derechos y libertades, una sociedad abierta al futuro y un actor internacional integrado y respetado. Hemos dejado hace tiempo de ser una democracia en construcción. Somos una democracia consolidada y estable. Y este gran proceso de transformación es el fruto de la decisión de la sociedad española de escribir su futuro en concordia y libertad. Es el fruto de la dirección que supieron imprimir al mismo los gobiernos de distinto signo político que a lo largo de estos años han compartido los valores básicos de la convivencia, la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Y sin la menor duda es también el fruto del impulso y el liderazgo catalizadores del cambio que don Juan Carlos imprimió a su reinado desde el mismo momento de su proclamación. Hábil piloto de una transición llena de riesgos, decidido defensor de la democracia ante la más grave amenaza que la misma sufrió e impecable ejecutor del papel arbitral y moderador que la Constitución le asigna, don Juan Carlos ha cumplido en cada momento los distintos papeles que la peripecia nacional requería con prudencia, con templanza y con firmeza. Se propuso ser el rey de todos y lo logró. Lo logró promoviendo el diálogo y el entendimiento de quienes se habían considerado adversarios irreconciliables. Lo logró reconociendo y fomentando la riqueza de la diversidad donde se había querido imponer una falsa uniformidad. Lo logró dando los pasos necesarios y escogiendo a las personas adecuadas, y es obligado aquí recordar una vez más al recién desaparecido Adolfo Suárez, para una transformación de nuestro sistema político que continúa sirviendo de ejemplo fuera y encauzando nuestra convivencia dentro. Decía por ello antes que de ninguna manera puede su contribución calificarse de ordinaria. A don Juan Carlos le tocó un papel de excepción y lo desempeñó excepcionalmente. Más tarde, ahormadas constitucionalmente las funciones del jefe del Estado, el rey ha sabido servirlas con mesura y discreción. Por lo uno y por lo otro es acreedor a la gratitud de los españoles, de quienes formamos parte de las generaciones que han vivido su reinado y de quienes la seguirán. Y es en ese sentido en el que podemos hablar de un momento histórico, de un hito en una trayectoria, la de la España constitucional, que ve en este relevo una prueba más de su madurez. Cambiamos de página, pero seguimos escribiendo el libro de nuestra convivencia. Señorías, respetar la Constitución, sus normas y sus valores, pero también sus procedimientos, incluido el que la misma establece para su reforma, es lo propio de una democracia madura como la española. Cuando se aprobó nuestra Constitución, algunos de quienes hoy se sientan en esos bancos ni siquiera habían nacido. Otros, como yo mismo, apenas habíamos alcanzado la edad para votar. Y, sin embargo, todos nos sentimos parte y protegidos por esa Constitución que tiene entre sus funciones la de asegurar una comunidad política que haga valer los derechos de todos los españoles, al margen de sus